Buenos días, mi nombre es Janina Candia y voy a hablar acerca de la hemostasia primaria. La hemostasia es un sistema de defensa del organismo cuya función es mantener la fluidez de la sangre y la integridad de los vasos sanguíneos. La hemostasia primaria consta de adhesión, activación y agregación plaquetaria. La hemostasia primaria tiene lugar cuando se produce un daño en el endotelio de la pared vascular, quedando expuesto el subendotelio, que expone colágeno y sustancias subendoteliales, como el factor de von Willebrand. Las plaquetas captan ese cambio en el endotelio y comienzan a adherirse. Las plaquetas se unen por medio de las glucoproteínas. La glucoproteína 1B95 que se une al factor de von Willebrand, la glucoproteína 1A2A, la glucoproteína 6 y la glucoproteína 1B2A que se unen al colágeno, produciéndose la adhesión, que lleva a un cambio de forma. Y luego un cambio metabólico, que lleva a la activación de la plaqueta. En el cambio metabólico se sintetizan tromboxano A2, que es un potente agente plaquetario, y por otro lado aumenta la concentración del calcio intracelular. También ocurre la exposición de los sitios activos de la glucoproteína 2B3A por un proceso de flip-flop para que se una al fibrinógeno. Y luego a otras plaquetas activadas, produciéndose la agregación plaquetaria. Entonces, de esta manera se forma el tapón plaquetario y se detiene el sangrado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Bonfanti Erika y yo voy a explicar en qué consiste el modelo de coagulación basado en la superficie celular. Entonces, este proceso consiste en una serie de activaciones de factores sobre la superficie de una plaqueta activada. Entonces, cuando ocurre una lesión, el vaso queda expuesto a factor tisular, el cual se encontraba en el endotelio. Este se une al factor 7 activándolo y juntos activan factor 10 y factor 9. A su vez, el factor 10 se une activándolo al cofactor 5 y juntos activan trombina. La trombina activa factor 11, factor 12, factor 13, un inhibidor TAFI, activan más plaquetas y a su vez separan al factor 8 del factor de von Willebrand. Además de trombina, estos factores activan al inhibidor TFPI, que es un inhibidor de factor tisular. Por lo tanto, este complejo va a estar inhibido. Al estar inhibido, va a haber una disminución de factor 9 y factor 10. Pero como la trombina había activado factor 11, este ayuda a la activación de más factor 9, el cual junto con el factor 8 se unen formando el complejo tenaza y activan más factor 10, el cual está unido al cofactor 5 formando el complejo protrombinasa. Este complejo activa protrombina. La protrombina pasa a su forma activa, que es trombina. Por lo tanto, vamos a tener mayor cantidad de trombina que la que tuvimos anteriormente. La trombina activa fibrinógeno. La forma activa del fibrinógeno es la fibrina soluble, que es la proteína que queríamos obtener. ¿Qué pasa con la fibrina soluble? Esta se encuentra unida por enlaces puente de hidrógenos, los cuales la hacen débil, por lo que es necesario convertir estos enlaces a enlaces covalentes. Entonces, de esta manera obtenemos la fibrina insoluble. Para obtener fibrina insoluble, a partir de la fibrina soluble,
De este pasaje se encarga el factor 13. De esta manera obtenemos fibrina insoluble, que es esta estructura, y es la cual va a reparar la lesión. Hola, soy Chacón Facundo, soy del grupo 1B y voy a explicar el proceso de fibrinólisis. Bien, la fibrinólisis es el último proceso que ocurre en lo que involucra a la hemostasia, ¿sí? Básicamente, luego de que se haya formado el coágulo de fibrina y de que se haya reparado el tejido dañado, ¿sí? Este coágulo de fibrina debe ser removido, ya que el hecho de que permanezca puede dar lugar a la formación de un trombo, que da lugar a un tromboembolismo y pueda obstruir algún vaso, ¿sí? Por lo tanto, es necesario que ese coágulo sea degradado. La enzima protagonista en este proceso es la plasmina, ¿sí? La cual no se sintetiza como tal, de hecho tampoco se encuentra en circulación, sino que se encuentra en circulación como sucimógeno, que es el plasminógeno, que vendría a ser su enzima precursora, inactiva. El plasminógeno se sintetiza en los hepatocitos. Para que el plasminógeno pueda transformarse o pasar a ser plasmina, es necesario de una acción proteolítica que hace que libere una de sus subunidades, ¿sí? Dando lugar a una conformación más abierta, ¿sí? Una conformación más abierta que es capaz de reconocer esos residuos de lisinas que presenta la fibrina insoluble. Bien, ahora bien, para que se pueda dar al lugar este proceso, este pasaje de plasminógeno a plasmina, es necesario de un activador, ¿sí? Que es el activador de plasminógeno tisular de doble cadena. Es decir, este activador es el encargado de hacer esta reacción, esta transformación. Sin embargo, el activador en circulación no se encuentra como doble cadena, sino que se encuentra como simple cadena, ¿sí? Y para ello es necesario el factor 12 activado, ¿sí? Que va a ser el encargado de poder realizar esa reacción. Como todo proceso, es un proceso que está sumamente regulado, ya que es necesario que esté regulado debido a que se deben reparar los tejidos, ¿sí? Antes de que esto pueda ser removido, ¿sí? Entonces, prácticamente los moduladores de este proceso van a ser moduladores negativos, que van a evitar que el coágulo sea removido antes de que el tejido sea reparado. Entre estos inhibidores podemos mencionar al PAI-1, ¿sí? El PAI-1 es el inhibidor del activador del plasminógeno, que prácticamente actúa sobre el activador de plasminógeno, inactivándolo y evitando que el plasminógeno sea transformado a plasmina y de esa manera evitar que la plasmina degrade a la fibrina. Otro de los inhibidores es el TAFI. El TAFI prácticamente lo que hace es evitar que la plasmina pueda reconocer los residuos de lisina. ¿De qué manera? Prácticamente lo que hace es bloquear a esas lisinas, las degrada, ¿sí? Y de esa manera la plasmina no puede reconocer a la fibrina, al coágulo, y por lo tanto no se va a llevar a cabo la degradación. Mi nombre es Silvana Mariela Caramelo y les voy a hablar del mecanismo antitrombótico de la proteína C y S. Este es un mecanismo para regular la coagulación, donde el endotelio que está cercano a la lesión y está sano, la trombina actuaría como antitrombótica, acción opuesta a los mecanismos antes mencionados. Aquí, la trombina, al constatar que el endotelio se encuentra sano, se une a una proteína receptor que se encuentra adherido a la membrana endotelial que se llama trombomodulina. Al producirse esta unión, se activa un receptor en el endotelio llamado proteína C, que al activarse, su cofactor que se encuentra libre en la circulación se le une, que es la proteína S. Esta unión
provoca la desactivación de dos factores, 5 y 8, que son fundamentales en la coagulación. De esta manera se evita la formación del coágulo.